Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, inaugurando programa nuevo en Red Guaraní. A partir de ahora, todos los miércoles a las 22 horas, en esa franja fabulosa que tiene Red Guaraní, del lunes a viernes, en realidad, no te muevas. Hoy compartiendo la mesa con gente que me gusta, efectivamente, como dice el tema, que ya enseguida presenta a los comensales. Antes, les digo que como siempre, como toda la vida, me viste Tinola Borbón. Fíjense el detalle de las mangas, caladas como se usa ahora. Es toda de negro y nada más que el detalle de las mangas. Fabuloso. Tinola, ya sabéis, en el 52 50 60. Bueno, y tengo la bijou, es de orquídea negra. Miren lo que son. Todo lo que es accesorio en orquídea negra van a enloquecer cuando vayan, en serio. Carteras, accesorios en general, orquídea negra ya nace con la idea luego de marcar una diferencia. En la tienda se destaca la gran variedad de artículos únicos como collares, aros, pulseras, anillos, carteras, pañuelos preciosos. Y el promo por el Día de la Madre, el martes, el miércoles, tienen 20% de descuento. Acá está. Y con compras al contado. No, el 13 y el 14, dice, descuentos del 20%. Charles de Gaulle, 607, Casi Pacheco. Sobre Charles de Gaulle, Casi Pacheco. Teléfono 0981-571703. De lunes a sábado de 9 a 20. Encontrás en Facebook e Instagram como Tienda Orquídea Negra. Precioso, con un simple detalle te ilumina todo. Bueno, Joseph, como siempre, me acompaña todos los lunes ahora y todos los miércoles. Las chicas, muchas gracias. A María Eugenia, que me maquilló perfecto. Ya sabés que Joseph realmente todo un imperio de la belleza. Acá se me pegaron las tarjetas. Ah, no es así. Ah, ustedes hicieron nada más que pegaron para ahorrar, porque acá dice lunes de mina. Mira, po. Qué bárbaro, Jenny, para ahorrar. Mira lo que hiciste, te descubrí. Bueno, espectacular, me encanta, me encanta, me encanta. El ahorro trae desarrollo. Bueno, Revlon ya sabes que nos presenta su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. 20 tonos de alta definición, Ya sabes, Revlon Ultra HD Lipstick, te los recomiendo. Bueno, ahora sí, presento a mis invitados de hoy, todo un lujo, una mesa fabulosa. Vamos a hablar de todo, obviamente, con esta gente. Senador Juan Carlos Galaverna, ¿cómo está usted? Bien, Mina, contento. Éxito, que estoy seguro va a haber. Ahora, ¿cómo vamos a denominar a esto? El programa 2. Claro, porque el programa es el del lunes. El programa 2. Tenemos que estar muy contentos, le digo a Lorena y a Luis, de haber sido incluidos como séquito del invitado verdadero de Mina. Porque Mina no puede hacer más de 2 programas de televisión, 2 salidas al aire, sin que esté Enrique. Claro. Entonces, ubiquémonos que nosotros en este momento somos la Paquita y los Paquitos, los Paquitos de Enrique Vargas Peña. Justamente, Enrique Vargas Peña, ¿cómo está usted? Hola, Mina, muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo estar con ustedes también. Yo no puedo vivir sin vos, Enrique. No sé si te percataste. Es igual, es el mismo Es sentido. igual. Sí, sí, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Es igual. Y ahora que él tiene programa de televisión, ya te veo a vos de invitada. Claro. No, esto
Eso ya va a hijos. ser una Ya, cosa. too much. ¿Eh? ¿Qué tal, Enrique? Bien, excelente. Agarrando mi espacio de los domingos. Por suerte dejaste ese espacio, Mina. No, en Y serio. es un gran espacio, digo, en volumen, en todo. No, te digo, no, Sí. no, vos sabés, Lorena, sin mentir, es un espacio que, digamos, está consolidado Sí. en términos de expectativa. Y justamente estábamos con Calén en el primer programa y creo que Sí, nos vi el va primer a costar mucho llenar la expectativa, pero bueno, estamos Ah, Pero por partir favor. con handicap es cierto lo que señala Enrique. Ya es un horario. Sí, es un horario. Sí, la verdad que se convirtió en un clásico lo de los Totalmente. domingos. Así es que sí, seguro que te va a ir bien porque son en serio dos profesionales sensacionales, tanto vos como Jorge, así es que él les irá igual o mejor. Señora Lorena, ay, pues vamos a primero la mujer. Yo nomás empecé acá. Señorita, por favor, hagamos la aclaración. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Lore? ¿Cómo están? Bueno, muy buenas noches para todos. Contentísima de estar compartiendo esta mesa fabulosa. Y bueno, acompañándote en este éxito más que se suma a toda tu carrera y que sabes que te adoro, ¿verdad? Gracias, mi reina. Ahora, obviamente a Lorena no podemos decirle que no dé la vueltita. Una especie de Mirta Legrand. Ah, una también. especie. ¿Puedes claro. saber? Ahora o al Ahora final? mismo, Ah, ahora bueno, la ok, vueltita ok. antes de saludar, Luis. A ver. Antes de arrancar con Sí, la, sí, con la sí, sí. cenita, bueno, permisito. Atendelo. Como siempre estamos atinoladas. Ah, obvio, como siempre, por Tinola supuesto, Borbón, ahí sí. está. Haciendo honor a Miren lo Tinola, que es fabulosa. Está de como dicen gorda, Lorena, ¿verdad? Gorda, mordedura. Me comí unos alfajorcitos Claro, antes de venir. además, qué bárbaro, qué Sí, así envidia. que Mirá lo que es un ese beso cuerpo. un beso para Tino, como siempre, que me hace lucir esta Cierto, mujer. Sí, preciosa, sí, pero sí. preciosa. Ok, permiso. Y el gran maestro, ídolo del mundo, Luis Arán con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Gracias por venir. Yo no sé qué hago aquí con dos diosas. Ah, no, diosa, en este caso, Dos diosa. diosas y dos dueños de la palabra que acá el senador yo digo siempre, es capaz de convencerte que un ladrillo es un lingote de oro. Ah, muy bien. Entonces, Ya estoy no- en desventaja, soy como un psicominte. Ya Ah, no, muy desventaja. conveniente. Ya nos estaba diciendo en la previa y yo le decía que de todas maneras la batuta siempre en sus manos. Ah, muy bien. Es que se tiran Sí, con flores acá. sí, O sea, Bueno, estamos- después, ¿sabes todos qué? nos Me decía- queremos hasta dentro de una hora. Le decía a mi hijo, veníamos por Acceso Sur, Sí. y le conté que venía esta noche al programa, ¿verdad? Y le dije, va a estar Lorena Arias, y había una gigantografía de una De una publicidad. marca, sí, sí. Fíjate si es así como está o es Photoshop. Ahora ya sé, ahora ya sé. Ahora, ¿qué tal? ¿Y qué tal? ¿Me No, ves bien? supera, de lujo. supera el Photoshop, ¿verdad? En serio. Está Totalmente. preciosa. A la pucha, muchísimas gracias. Y vamos a enterarnos hoy a ver con quién duerme Lorena ahora. A la pucha. Porque después le explico por qué queremos saber con quién duerme Sí. todas las noches. Después Sí. le explico por qué. Vamos a ver. Bueno, también tenemos a un amigo del alma, pero aparte de eso, que nos da, porque después vas a contar eso de que das placer, que vendés placer. ¿eh? Sí, 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 claro, Que vendés por placer, supuesto. porque acá, Acá hace publicidad también. hay uno que te supera y que vende placer y es un orgasmo gastronómico. ¿Eh? ¿Cómo Ese estás, que tengo. Golazo? Bueno, Hola, Elena, mi rey. bien, un gustazo y muchas gracias, Enrique. ¿Qué tal, Golazo? ¿Cómo te va? Buenas Buenas noches. Bueno, Golazo nos preparó la cena de esta noche de Moreno y Cachafaz, el nuevo restaurante que abrió, que aparte es sensacional lo de Moreno y Cachafaz, porque después nos va a explicar cómo es todo un mecanismo diferente de restaurante. ¿Qué nos hiciste hoy de rico? Ahí hay uno, justamente este plato es una de las entradas del segundo menú de Moreno y Cachafaz. Sí. Son unos paquetitos de salmón ahumado con una combinación de dos quesos. Uno que es parecido al Filadelfia, que yo no conocía, me mostró un amigo mío, se llama Sí. Finlandia. Y el catupiry, con un poquito de Y comí yo caviar. ese día que fui. Comiste Sí, ese una día. delicia, es lo que más me gustó, me encantó. Sí. Me encantó. Quiero aprovechar para enviarle un saludo a Joseph también. ¿Qué te peina? Que me peina. Qué mal. Se muere de hambre. Se muere contigo de hambre. De hambre por lo menos con él no se muere nadie. Eso es lo importante. Bueno, porque estrenamos restaurante nuevo, ¿verdad? Aparte de Tony, que es el clásico, digamos, de Colazo, que ya tiene años, estrenó un nuevo restaurante ahí al lado de Tony, Sí. ¿verdad? Al lado, sí, porque te llevo a preguntar la dirección. porque- Ahí Sí, mismo. digamos que es un complejito gastronómico que se está armando de a poco, donde Tony es el principal. Y ahí ya tenemos una pizzería nueva y el Moreno y Cachafaz. Bueno, a ver, Moreno y Cachafaz y Tony queda dónde, porque no todo el mundo, digamos, conoce. Sobre la calle del Maestro. Del Maestro. Casi General Garay. Casi General Garay. En Villamorra. Y encontramos en Facebook, Twitter, ¿dónde? A ver cómo Todo queda. ahí. Todos van a encontrar ahí como Moreno y Cachafaz en Facebook, en Instagram.
mi perfil también, que es el Colazo vos. Tony Italia. Ah, Tony Italia. Tony en esa. Italia. Ah, y ahí está todo. en Tony Acuérdate que Italia. yo ando por ahí. Ah, sí, Tony Italia, Tony Italia. Piacere. Bueno, de verdad, un placer, en Dale. serio. Muchísimas Permiso, gracias. venimos Pero, tarde, pero decime pregunta. antes, lo de Moreno y Cachafaz, Sí. explicá así brevemente. Un sistema que tenés que estar a las 9:15, porque a las 9:30 se sirve, es una mesa común, Ah, mira vos. ¿verdad? Sí, es Así una mesa Moreno. común dispuesta en U, donde de martes a jueves se cena a las 9:30 en punto y viernes y sábado a las 10:30. Vísperas de feriado también a las 10:30 de la noche. Y uno se va entre 4 personas, entre 5, entre 3, es solamente con reserva y te sentás donde encontrás lugar, ¿verdad? O sea, que se va Es una gran antes. mesa entre todos. Ya. Sí. Y Y que él se va va sirviendo varios platos. Sí, ¿verdad? es que son 8 pasos. Son 6 salados y 2 dulces. Y el menú se cambia cada 15 días. Qué interesante. Son 8 pasos. Como ¿no? las Un grandes, verdadero las grandes compartir. comilonas Compartir. romanas. Sí. Es tipo Barney, para compartir. A Barney. Sí. Y arriba hay un lugar muy bueno para fumar, caray. ¡Ah, hay lugar para Así que- fumar! Eso es Esta importante. es gente No, en serio, porque... que no discrimina. Totalmente de acuerdo, senador. Ah, que vos Porque también sos... Yo los fines de semana fumo y me enferma mucho poder tener que irme a los lugares y no hay lugar para fumar. Es increíble. Somos discriminados salvajes. O sea que Moreno y Cachafaz pueden fumar, los viciosos están Arriba admitidos. sí pueden fumar. Ah, arriba, o sea. Está bien, igual pero por lo te menos dieron no aprendió un lugar. Te dieron un lugar. Sí, Permiso, me voy a cocinar ya. muy un bien. tema. Ah, porque el plato de fondo todavía falta, por favor. Ya. No, apenas la entrada. Bueno, yo soy tipo siempre menche, así, tin, ¿verdad? Tengo tanto calor. Con un Entonces, efecto viento. Necesitamos un efecto viento, Sí. igual que parezca una estrella de televisión, ¿verdad? Bueno, primero le quiero preguntar, obviamente, ¿a quién? A mi predilecto, a Enrique. ¿Por qué? El niño mimado No, ya. no, el niño mimado que No, que yo ocupa mi lugar. sospecho que hay algo. Hay algo. Hay un interés oculto. Bueno, pueden comer, me dice, atender el cartel que me pone. Pueden Jenny. comer. Pueden comer, o sea que no es de plástica. No es de plástico, utilería. No, de No, utilería, no, no. Pueden comer, pueden comer. Buen apetito. Gracias. Buen apetito. Bueno, este tema, Enrique, de hacer televisión, un programa realmente lindísimo, pero que en este momento trabajás para un medio del presidente de la República. De la hermana. Bueno, pero es del presidente también. O sea, la hermana es casi más presidente que el presidente, porque digamos manda casi igual que el presidente. Entonces, entre Juan Carlos López Moreira, Sara y Cartes hacen un triunvirato en realidad, porque en serio, ellos mandan muchísimo. No sé si ahora Como en puedo tiempos de decir. la independencia nacional, Sí. triunvirato. Exacto, un triunvirato. Entonces digo, ¿qué sentís o qué sentiste? Porque en principio, obviamente, vos fuiste a la radio donde estás hace mucho tiempo, no era la radio, obviamente, del presidente. Hoy día sí es. ¿Cómo administrás, digamos, trabajar para el presidente de la República y sus parientes, digamos? Bueno, la primera noticia que tuve yo fue una invitación de Sara Sí. a su casa. Ujú. Y por suerte tuvimos una conversación muy amena y muy franca, ¿verdad? Y yo le dije, ella comenzó aclarándome que ella y Horacio tienen sociedad en algunas empresas, pero que hay algunas empresas que son de Horacio y otras de ella. Y que el grupo Nación lo estaba comprando ella con independencia de su hermano, porque me dijo en esa reunión, porque nosotros somos perfectamente conscientes de que el presidente no puede tener medios. Y entonces yo lo que le dije a ella es, mira Sara, acá hay una cuestión que es muy simple, ¿verdad? Si vos estás comprando esto para ganar plata, esto tiene una lógica. Y si estás comprando esto para hacer propaganda, tiene otra lógica, ¿verdad? Si estás comprando para ganar plata, los periodistas tienen que trabajar con libertad. Los columnistas, ¿verdad? Estamos hablando de los columnistas. Si vas a usar el medio para hacer propaganda, entonces te vas a estrellar como se estrellaron toditos los que hicieron eso antes. Y ella me dijo en esa conversación que ella compra el tema por el negocio y que yo, o sea, pues estábamos, tengo libertad editorial y que así se va a mantener como la tuve durante Alejandro Domínguez. Y yo me quedé muy satisfecho con esa reunión y además está decir mi querido Calé y Luis que le tomé la palabra, ¿verdad? Y entonces Pero de todas maneras... sigo sí, diciendo lo que me da la gana, ¿verdad? Claro, independientemente. Digo por lo siguiente, porque todos, o sea, que te diga a vos, Sara Cartes, que él lo toma como un negocio, ¿verdad?
Si vos le creíste, yo de verdad no le creo que sea un negocio, porque el negocio de ellos en realidad son los cigarrillos, otro negocio mucho más rentable que un medio. Yo, si no le iba a asesorar a Sara Carte que ser, digamos, dueño de un medio precisamente no es el gran negocio al lado de los negocios que ellos tienen. No, digamos, eso es ¿verdad? obvio, totalmente. Eso es una obviedad. Pero sí, yo espero que efectivamente te den la libertad para trabajar, pero ¿sabes cuál es el inconveniente? Yo de verdad no creo tanto en el problema de la libertad que te den o no. Porque me imagino que te la darán, sinceramente, espero que te la den, ¿verdad? Sino que el tema es el siguiente, uno no puede hablar mal del lugar donde uno trabaja, o sea, en el sentido de las personas, vamos a decirlo por ética, por educación, digamos, yo no voy a hablar mal de los dueños del medio donde trabajo, vamos a ser sinceros. No, o sea, yo te voy a contar eso es eso, así. porque Y como yo- él es presidente, ese es el drama, porque si no fuera presidente, ¿cuál es el problema? Pero digo, él es presidente actualmente. ¿Y de qué hablamos los periodistas? Del gobierno. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué va? Y no puede solamente ponderar, digamos. Muchas veces vas a tener que decir cosas desagradables del gobierno. Entonces, muy argel decir cosas desagradables del dueño de la casa. Yo te sigo insistiendo en que yo parto de la base de que la radio es de Sara. Ya entiendo tu punto, pero yo hago una construcción, Sí. si vos querés, abstracta y teórica para poder desenvolverme, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente, y yo lo dije ya en la radio, voy a repetir un poquito, que obviamente los medios tienen intereses, Mina. Claro, ¿Entendés? todos. Y los medios de Sara Carte tienen unos intereses en la industria tabacalera, etcétera, etcétera, en el No, y negocio de que el aviación, que el etcétera. gobierno también esté más o menos Yo le apoyado. dije a Sara y también le dije a Horacio en persona que hay cosas que no voy a cambiar. Por ejemplo, yo estoy en contra de la reelección y nunca voy a estar a favor de la reelección. Yo estoy en contra del artículo 52 de la APP. Hemos discutido con el senador varias veces esto y no voy a cambiar. Estoy en contra de la ley militar, no voy a cambiar. Estoy en contra, bueno, hay una serie de cosas. Sí, sí. Y entonces, digamos, la gente va a poder saber, che, este boludo cambió, porque ahora, estas son cosas mías de principio, ¿verdad? Entonces, esas cosas yo las mantengo porque son cuestiones mías de principio. Claro. Y hasta donde yo llegué, Sara entendió perfectamente eso. Y en la conversación que tuve con Horacio, no fue como propietario del canal, sino como presidente de la República. Fue una entrevista personal de trabajo, digamos. Y él no estaba de acuerdo en muchas de las cosas que yo le De dije. todas maneras, si tenés problemas, te vas a trabajar a Radio Mil. Bueno, Carla, este tema que el presidente haya comprado, digamos, o sea, que Sara haya comprado un medio, digamos, estando en la presidencia su hermano, ¿te parece correcto? ¿Aporta? ¿Hasta qué punto aporta? Porque obviamente todo lo que se diga en ese medio, la gente va a decir, bueno, si se dice algo bueno, que puede ser de verdad bueno, o sea, la gente va a poner en duda. Es negocio, digamos, políticamente hablando, porque yo sé que económicamente hablando no es el gran negocio para Cartes, pero digo, políticamente puede llegar a ser negocio durante su mandato, después sí, pero durante. Yo analicé otros dos aspectos de la cuestión Sí, y lo dije en sesión del Senado lo primero. sí. Celebro que la transferencia de propiedad se haya hecho de manera clara y transparente. A la gente del poder económico de Sara no le cuesta absolutamente nada. Tener un testaferro. Ni siquiera voy a usar la denominación de testaferro, ¿verdad? Aunque en la práctica fuere eso. Una sociedad. Sí. Acá hay agentes comerciales uruguayos ofreciendo sociedades de la antigüedad que querés, del nivel económico-financiero que querés, de la cantidad de accionistas que querés, que te ponen como presidente, como vicepresidente, como miembro del directorio. O sea que la primera cuestión que celebro es que se haya jugado claro en la cuestión. La segunda cuestión que celebro es ya como Colorado, que gente perteneciente a mi partido por fin entienda que los medios de comunicación son fundamentales en la vida moderna, Eso es así. en la cotidianeidad, y la política es parte de nuestra cotidianeidad. Pero permitime, Mina, un minuto para lo siguiente. Para mí este es un día maravilloso. Arrancás el programa 2. Estoy con dos de las mujeres más lindas de la historia de la República del Paraguay.
Desde tiempos Gracias por lo que nos toca, ¿eh? desde tiempos de la conquista. ¿Qué querés decir con eso? Sí, sí, no. No, revisando la belleza. Desde el Yo tiempo. pensé que nos mandaba Claro, para allá. pasando Sí, la ¿verdad? ternita. Muy Haciendo bien, muy bien. cálculos. Arreglaste. Además, compartir con gente del nivel de prestigio de Enrique y de alguien de quien yo soy seguidor impenitente, a pesar de que no nos vemos con la frecuencia que yo hubiera deseado, que es Luis, porque para mí Luis es el maestro, es el capo, es el del proyecto extraordinario de sonidos de mi tierra, pero para mí sigue siendo aquel chiquilín que después de Remberto Jiménez, que creo tenía 247 años cuando se jubiló de la dirección de la Oscar, aparece un pendejo, porque era un pendejo, un chiquilín, al frente de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Asunción. ¿Y cómo hizo que la Orquesta Sinfónica hoy sea nuestra? O sea, baje a Imagínense, tierra. Sí. que nuestra sinfónica con este disco que tuvo la gentileza Luis de traerme y encima con dedicatoria estoy inflado como un sapo. Pero vean la guinda de la torta. A esta hora en Ipacaraí mi hijo Nano está presentando su candidatura por el proyecto Colorado Añetete con Marito a la presidencia de la Junta de Gobierno. Sí. Y junto, y tal vez con todo respeto a quienes mencioné, por sobre todo eso, hoy mi mamá cumple 86 años. Ah, o sea que estamos Doña de fiesta Susana total. del Un Valle brindis Viruela de la por Verna, doña Susana, por a quien le favor, envío chin, chin, un Con la felicidades. izquierda, con la izquierda hay que brindar. Ah, con la ¿Cómo? izquierda. Lado del corazón. ¿Por qué? ¿En Para que serio? sea Yo más no sabía. Ah, pero Sí, es la sí, primera vez que sí. descubro. Y Cajuá dice Ah, de maravilla. chin, sí, Salud, de nuevo. salud, salud. Y Salud, Frederiquito, ¿más con la izquierda también? Sí. Felicidades, Lado doña del corazón. Susana, felicidades, mamá querida. Muy bien. Yo así tengo mi sea. lectura de A ver. este tema de los medios que están hablando. Yo creo que cambió mucho últimamente el tema de lo que es la tolerancia, ¿no? Una cosa es emplear el medio para la propaganda y el otro que el medio se emplee para hacer guerra. O sea, yo creo que los cartes, y encima que le compraron abiertamente, van a tolerar que un día él escriba en contra de alguna iniciativa del gobierno o criticar al gobierno mismo o alguna posición que vaya en contra de sus intereses. Pero no, sí también va a ser tipo guerras, campañas como hacen muchos medios cuando se toman con determinados personajes o presentaciones y va más allá de la lógica, ¿verdad? Que hemos visto y vemos siempre Sí. cuando ya se usa, digamos, para el efecto contrario de lo que es la propaganda, o sea, la propaganda negativa. Yo creo que, yo los conozco a los dos, ¿verdad? Conozco mucho a Sara también y creo que Por eso yo creo que de mi verdad- ingenuidad me lleva a Sí, yo pensar que es un también, negocio y que no, dentro de yo la no sé si es incidencia un va a haber negocio, tolerancia. pero yo creo que sí, le van a dejar a Enrique y a otros periodistas expresarse libremente. El tema, más que de Horacio y de Sara, va a ser del propio Enrique muchas veces, ¿verdad? Que viste que te sentías en una situación desagradable, no sé, te digo, a ver, lo que pasa es que si digo eso, así vos decís tal cosa de Cartes y no quiero. Algo fuerte que quieras decir sobre él, medio argel, digamos, te vas a limitar, porque una cosa es pasar la información crítica, pero no podés decir... No coincido. No podés Que hacer Enrique eso. se No, pero no autolimite. podés, por una cuestión de educación, No, porque es un yo- tipo educado. no, o yo sea, sabes que no, le- no, no, yo- no es por una cuestión de libertad ni no. No, mira, ayer, por ejemplo, yo tuve una nota con Pedro Aliana, que a mi modo de ver es una nota crítica, ¿verdad? Porque yo le digo, nosotros le estamos criticando a Marito el tema de Magdalena, pero vos tenés 15. 15 Magdalena vos tenés. Sí, es lo que decía el Entonces, lunes. yo lo que quiero saber, Pedro, es, a ver, o sea, para que vos mantengas un discurso donde se pueda decir lo tuyo es diferente, Así es. vos a estos 15 tenés que decirle papis y mamis, porque hay algunas mujeres, se me dan el paso al costado, por favor. Totalmente de Porque, acuerdo. y bueno, Pedro me prometió que solemnemente iban a revisar la cosa, ¿verdad? Pero permitime tener mi duda, ¿verdad? O sea, no... Yo aclaro que no tengo ninguna duda. No va a revisar un... Bueno, Lore, algo antes de irnos a la pausa. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué anda haciendo? Y muchas cosas, como siempre. Una chica ocupada, ¿verdad? Una chica ocupada. Bueno, y la verdad que hace... Después vamos a con quién dormir más adelante, digamos, cuando
pasemos las 22 horas. Eso de las Por 11 protección menos al menor, cuarto, sí, te pregunto sí, sí, eso. sí. Pero Bueno, estás dale. con un spa nuevo. Sí, sí. O sea, no tan Y- nuevo en realidad, ya estás Sí, hace desde el año cuánto? pasado Del año incursioné en el pasado. rubro de la estética. Sí. Bueno, un rubro, un mundo en el cual siempre estuve sumergida, trabajando dentro de los medios como modelo. ¿Qué? Tenemos que ir ahí urgentemente. Ah, ustedes quieren ir urgentemente. Hacer un recauchutaje. Claro, ustedes quieren ir urgentemente a estar con Arenita en el spa, ¿no? En cualquier momento compramos la cápsula del tiempo también, No, ¿verdad? ahí, Entonces ahí no, salimos ahí, nuevitos otra vez. No, estamos varios. Sería 40, 50 kilos atrás, tenés años, ¿verdad? 40 Que kilos para ahí no atrás. son caricias, son látigos para que se pongan en línea. Y la verdad que muy contenta con la receptividad del público. Hasta el momento estamos direccionando el rubro para la parte femenina, ¿verdad? Después vamos a ir ampliando, yéndonos también a la parte masculina, porque Disculpame, hoy en día Lorena, los me hombres se muero de cuidan curiosidad, igual o perdón. más. Sí, que... ¿De dónde? ¿Y cuál es tu...? Sí, yo también le dije, o sea, tenés que hacer publicidad. Primero, luego ya tenés que hacer publicidad en este programa porque la gente Por no supuesto. sabe, tiene que saber. Queda en Romy, Casa Central. Ah, está ahí sobre sobre Marica López. Marica López, casi Chaco Casi Boreal. Pacheco, ¿verdad? Sí, Chaco Boreal por Pacheco, la gente exactamente, sí. conoce. Sí, Así sí. que bueno, estamos... Aprovechar ya porque los próximos van a tener que pagar. Claro, aprovechá porque Ya deja el che, el currito primer ahí chivo así. es gratis, luego, ¿verdad? Después me Luego, cobrás, eso después me sería. cobrás, sí. Sí, sí. Así que bueno, desde ya, bueno, agradecida por el espacio, por supuesto, que me das. Y muy contenta. Y Lorena me invitó a que vaya al spa. Yo Sí, digo, sí. ¿qué trabajo van a tener conmigo? No, que sí está. No, pero en serio, tenemos que ir al Sí, spa de sí, Lorena. sí, no, para dar los toquecitos, Sí. entonces salí espléndida, radiante, Muy buena bien. energía. Ahí y bueno, y así. iremos. Sí. Bueno, atención, vamos a una brevísima pausa, pero antes quiero decir, aparte de presentar que la ropa Tinola, que Joseph, etcétera, etcétera, miren qué casa preciosa hoy tengo. Me encantan los colores, te dije. ¿Verdad que está Súper lindísima? ¿Les cálido, gusta me la casa? encanta, me encanta. Bueno, atenti, porque esta mesa, fíjense lo que es, son todos los, la vajilla preciosa que tenemos, es de Marketplace. Ya sabes qué hay detrás de esa puerta roja de Marketplace, fabuloso. Todo te invita a descubrir todo lo que podés encontrar, productos únicos y de diseño, colecciones exclusivas, todo lo que ni te imaginás ver en Paraguay a precios que te van a sorprender, pero en serio te estoy diciendo. Equipa todo tu hogar en Marketplace, y para el Día de la Reina de la Casa, encontrás en Marketplace, Marketplace el regalo ideal para mamá. Marketplace te espera de 9 a 20 horas en Avenida España, casi Sacramento. Marketplace, tu casa es tu reino. Fíjense lo que es esta vajilla. Divina, ¿verdad? Preciosa. Miren los platos turquesa. No sé cómo podemos hacer para mostrar. Ahí está. Miren lo que es. Sensacional. Bueno, y los objetos de decoración, por ejemplo, los relojes, este potiche hermoso que está acá atrás, todo lo que es objeto de decoración en La Mía Casa. Encontrás todo lo que hace que tus espacios sean únicos, en realidad. Seguí a La Mía Casa en Facebook y en Instagram, @lamiacasa.pi, y entérate de todo lo que tiene para ofrecerte en muebles y decoración. Así es que vas a dejar tu casa divina, que es el lugar donde siempre llegamos y tenemos que estar bien. Encontrá en La Mía Casa, que queda en Kasianov, casi Lilio. O sea, Lilio, esquina Kasianov. Andá a La Mía Casa, vas a enloquecer. La Mía Casa, espacios que encantan, sin lugar a dudas. Y los muebles son de impacto. La mesa y esta silla de medallones de impacto. Ya sabes que Impacto te espera en el showroom de la fábrica, que queda en la ruta 2, kilómetro 14,5 en San Lorenzo. Tienen mucho para vos. Seguí todas las novedades del mundo Impacto en Facebook, Twitter e Instagram. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Ahora sí, brevísima pausa y enseguida volvemos con los invitados especiales de hoy. Y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Me gusta la gente que cuando saluda. Casting internet increíble. Atención, estamos buscando un imitador de pavón. ¡Acción! Ok, genial, ahí voy. Corte, no. ¡Ja! El internet de Tigo es increíble.
500.000 personas ya disfrutan de Internet increíble. Es fácil, simple y conveniente. Solamente tenés que enviar la palabra Internet al 456 una sola vez y listo. A partir de ahora tenemos opciones de Internet increíble desde 1000 guaraníes por día, con megas extras para navegar donde quieras a máxima velocidad. Además, con todas las opciones, disfrutar de WhatsApp libre para chatear. Y sí, sumate vos también a las 500.000 personas que ya disfrutamos de Internet increíble de Tigo. Aprovecha estos beneficios que son por tiempo limitado. Así que apúrate, porque en Tigo el centro sos vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Ashley. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. I'm ready. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira. Bueno, ¿ustedes vieron esas chicas como Lorena, por ejemplo, que cuando caminan parece que están en pasarela siempre, ¿verdad? Bueno, es porque tienen pulpa de top model, por favor, Bueno, ya sabés que refrescás esa pulpa que llevas dentro con una Pool que nos acompaña siempre, todos los días y hoy especialmente. La gaseosa con fruta para la gente con pulpa. Pool naturalmente nuestra. Sí, vamos a brindar con Pool. No, pero si Pool quiere nada, no, por favor. Cállese usted, senador, que acaba de ser censurado. La primera y última vez que usted habla en este programa. Está más blanda ahora, ¿verdad? No me sirve Suave, de está más suave. Bueno, yo lo único que te digo... Lo Lo único que te digo, la última vez que el senador Galavena está invitado a este programa... Al contrario, me estoy adhiriendo, le estoy diciendo cuidado, María Peña. No se me salga de la línea. De la línea, por favor, de la línea roja. Cualquier cosa critique menos pulpa. Exacto. Digo, le puede criticar al presidente, los Pero a Pool no. lo que quiera. Bueno, ¿qué tenemos, Golazo, el segundo plato? Ese plato de fondo. Ahí hay un atún rojo, bien marcado, está bien selladito ahí con un risotto con gorgonzola, que es un queso parecido al Roquefort, nada más que más suavecito. Gorgonzola. Gorgonzola. Sí, es un queso italiano. ¿Y esto qué es? Y eso son unas peras caramelizadas. Ay, qué así para
Es la gorgonzola acá en el risotto se puede comer con pera. Ah, ¿sí? Bueno. Muchísimas gracias, Colazo. Vale, ¿sí? les dejo. ¿Por qué ella te dijo que no se podía o algo por el No, estilo? me dice nomás como diciendo. Yo me río por otra picardía. Claro. Bueno, estuviste en Nueva York. Washington, Nueva York y New Jersey. Último reciente viaje. Tenemos el material, Jenny. Existe y podemos pasar ahora. A ver, pasemos el material, por favor. Y después nos explica Luis de qué se trató todo esto. La orquesta H2O del maestro Luis Arán estuvo de gira recientemente por Estados Unidos. Se presentó en Washington, Nueva York y Nueva Jersey. La presentadora de esta gira fue la conductora de televisión Menchi Barrio-Canal. La delegación paraguaya estuvo encabezada por el guitarrista William Aguayo e integrada por 12 músicos, quienes ejecutaron violines, violas, chelos, trompetas, marimba y guitarra, entre otros instrumentos. La orquesta H2O busca concienciar sobre la posibilidad de vivir en un ambiente más limpio a través de la ejecución de instrumentos musicales que provienen de objetos relacionados al agua, como son las botellas, los cántaros, bidones, cañerías y embudos. Qué espectáculo. Vos sabés que, voy a contar un poco algo. Cuando se iba unos días antes, me manda un mensaje, vos ya estabas allá, creo, ¿verdad? Sí, estaba allá, sí. Un WhatsApp y me cuenta, ¿verdad? Lo que va a hacer y que iban a transmitir en vivo como para que podamos verlo y qué sé yo. Y le digo, ay, llévame aunque sea como tu secre, le digo. ¿Quieres irme con tu... Entonces me dice en el WhatsApp, no, podés estar como la bailarina de la botella, el baile de la botella. Sí, le digo yo vacío las botellas y las otras bailan, ¿verdad? Pero estuvo sensacional, de verdad, qué impresionante. Contanos esta experiencia. Sí, realmente fue una invitación del Banco Interamericano de Desarrollo. Ajá. Hay un equipo muy bueno que está liderando Hugo Cáceres, que es nuestro representante paraguayo en el BID en Washington. Ajá. Y que reunió a todos los paraguayos que están en posiciones importantes. Increíble cómo apareció gente, científicos, ingenieros, médicos, que están en empresas grandes que triunfaron allá, se vieron camino. Entonces, digamos, fue parte de llevar una charla también ahí. Sí. Fui a dar una conferencia en el lugar secreto, eso aparte, invitado por el Departamento de Estado, donde se forman los futuros embajadores. Que viven encerrados ahí en esos lugares donde no accede nadie. ¿En serio? Sí. Están 6 meses estudiando país por país las lenguas. Hay todo, afgano, pakistaní, nepalí. Y a mí me tocó el grupo futuro embajador de habla hispana, donde le dan toda esa formación. O sea que hay plantas y verduras de los países para que se entiendan para que vean más cómo se preparan los americanos. Exactamente. O sea, no es así el casiano nomás que se le invita y no querés ser embajador, ¿verdad? Bueno, y después tocamos ahí para toda la gente del Centro Cultural del BID y después el Kennedy Center, que es el emblemático sitio. Imagínate. Lo que me puso realmente feliz, realmente yo le acompaño a los chicos, pues yo lo que hago es posicionarle y que vuelen ellos, ¿verdad? Yo ya desde los 22 años viajé tanto, di más de 1.700 conciertos, 400 de ellos en Europa, y ya quiero más estar bajo la planta de mango, tomando tereré y escribiendo. Sí, mirando el río. Exacto, mirando el río. Entonces los acompaño de vez en cuando, ¿verdad? Mi mamá fue alumna suya, de tiempo atrás. Y tiene que ser, ¿de dónde? ¿Dónde? No recuerdo, pero... ella, un colegio, declamación. Pues yo un tiempo enseñé en un colegio. Sí, ella estaba en la parte del coro. Pero según me dicen de que le pusieron porque era un poco lindita, porque ella, de vocal, nada. Me parece que me pusieron porque era un poco lindita. Bueno, o sea que Sarán también tiene, digamos, sí, tiene un ojo ahí. Es multifacético, entonces. ¿Cómo es esto que te dijeron que vos vendés? No, eso era en Costa Rica, ¿verdad? Estaba por entrar a dirigir un concierto y estaba toda la publicidad con mi foto, qué sé yo, y estaba yo en la puerta del teatro y de repente una señora me dice, disculpe caballero, ya entraba en edad, ¿verdad? Me dice, usted me tiene cara conocida, y
Y, sí, señora, le digo, ¿y a qué se dedica? Me dice. Y yo vendo placer. Y me mira así y me dice, usted me dijo que ya no está para eso. Y no me dio tiempo a explicarle que después yo me iba al escenario y que ahí le vendía el placer de la música, ¿verdad? Y que ella pagó, ella pagó la entrada para el placer. Era más práctica. Bueno, y fue una gira muy linda, Mina. Lo que más me emocionó es que el Kennedy Center se llenó, o sea, es un ala que se llama Stage Millennium, un espacio adicional, donde no estaba viendo mucha gente en los últimos años, ¿verdad? Y el personal técnico de 1000 personas, de los cuales casi 200 paraguayos, el resto norteamericanos. Y después en Nueva York y New Jersey para la colonia paraguaya, por el tema de la fiesta de mayo. No sabes cómo ama a esta gente, vos creo que conocerás, estarás en contacto con la colonia paraguaya. Le tocaron una guaraña, una poca, lloran, pero, y lo que más mal me puso es ver a sus hijos, niñitos, que les dirigí para que canten el himno. Les dije, yo les voy a dirigir el himno nacional, ¿verdad? Consiguieron que se estudien materias del Paraguay en una escuela en Queens. Entonces estudian un poquito guaraní, un poquito la historia del Paraguay, pero estos chicos casi forzadamente los padres le empujan a que sean paraguayitos y te das la vuelta y entre ellos en inglés. Yo tuve la oportunidad. Me hacía acordar, a mí me tocó, me tocó porque yo vengo de familia de inmigrantes, ¿verdad? Y mis papás y mamá dijeron, somos 8 hermanos, bajaron la cortina, dice, ustedes son paraguayos, aprendan las mañas, las astucias de los paraguayos para sobrevivir acá y triunfen acá. ¿Verdad? Olvídense de esto. Lamentablemente, ¿verdad? Porque yo me siento que necesito un poco lo que fueron mis raíces. Sí, pero entiendo que, y coincido con la decisión. Sí. Porque si no se crea ese problema en que no es ni lo uno ni lo otro y entra el lumpenaje. Ya no es lo que era y no es lo que debe ser y el bolonqui que se le arma en le pasa mucho a la comunidad. Aparte es la única forma de integrarse realmente al lugar donde uno vive, es asumir todas sus costumbres, todo, porque si no es imposible. No termina de definirte nunca. Sí, perdón. Yo tuve realmente en dos ocasiones la oportunidad de justamente ir a desfilar para la colonia de paraguayos radicados en New York. Y ahí en vez de aplaudir, aullaban. Aullaban. También fuiste a vender placer. Sí, exacto. Un poco de placer. Y realmente es que te ven llegada de Paraguay y te ven como un prócer. Una cosa de que, ¿y cómo es Paraguay? ¿Y cómo está? Y realmente se lo siente bastante sensibles. Justamente por esa falta de estar en tu tierra, oler tu comida, estar con tu gente. Y ahí es donde uno realmente valora, decías, la pucha, o sea, amo mi país, ¿verdad? Entonces, por más de que económicamente quizás estén un poquito mejor, por decirlo así, pero ese desarraigo de los domingos con la familia y qué sé yo, eso... ni con toda la plata del mundo comprar, de la sopa paraguaya, del asadito entre los perros, porque esa es la ventaja, digamos, de estos países todavía, yo digo a escala humana, como siempre digo, ¿verdad? Donde compartir un asado, no tenés que planificar una agenda, sino que directamente, ¿qué vas a hacer hoy, Mina? Bueno, vení, pasame, vamos a comer un asado tipo tele, ¿verdad? La esposa de la compañera de Calé. En serio, o sea, todavía podemos compartir con los amigos. Qué peligroso el asado, ¿eh? ¿Por qué? Y el asado pues lo descalificó al Linneo. El asado. Pero yo nunca lo vi haciendo asado al Linneo. O sea, pero es que es mentira. A mí me dijeron que es mentira. Nomás lo que dijeron es que Linneo cruza tu casa en Sunbury y hace el asado. Y entonces... Mira que me he ido a varios asados en la casa. Pavada de parrillero tenía, según lo que y nunca lo vi haciendo asado porque él tiene un asadero fabuloso. Bueno, hablando de la interna, Calé, y tú, ¿vos sos colorada, Lorenita? Sí. Sí soy. ¿Sos colorada? Sí soy. Luis, ¿qué sos? Yo soy independiente, pero pasé por todo un proceso, como les contaba en el descanso. Fui socialista un tiempo, ahora me volví monárquico. ¿Monárquico? ¿Socialista? Dice que se fue a Cuba y se volvió monárquico. Pequeño cambio. Y tengo mis simpatías últimamente, después de todo, liberal, un tiempo me gustaba. Y tengo simpatía al Partido Colorado, sin militar. ¿Estás trabajando en la municipalidad también? Yo trabajo desde años, ¿verdad? Pasando todo. Y dice que van a hacer algo fabuloso. Ahora después me contás sobre el tema después te cuento porque para el Papa estamos haciendo dice que es impresionante lo que van a hacer. Cantidad de eventos. Nos vas a comentar eso, por favor. Pero me gusta por lo de, digamos, el arraigo popular y, digamos, sobre todo campesino. Campesino
me faltaba esa ilustración que llega al poder, ¿verdad? Cerrar el circuito, o sea, el origen de la filosofía, ¿verdad? Ese campesinado un poco sin formación que en algunas etapas de la historia llegaba al poder, es un poco lo que me ponía en duda, ¿verdad? Al revés del liberalismo, que no llegaba a las raíces, ¿no? Ahora, Calé, este tema de la interna colorada y sobre todo lo de Infran justamente que sacó Enrique, ¿cómo finalmente, qué se va a hacer con ese miembro de la Corte que tendría que haber sido Infran porque, digamos, fue seleccionado en la magistratura, en el Consejo de la Magistratura, votado con 34, finalmente el presidente lo veta? Es cierto que ahora el presidente no solamente habla contigo, que me contaste que varias veces, o sea, mantienen contacto, sino que planteó, digo, algo más institucional a través de AFARA con el grupo de los 15, de los senadores. ¿Hay un nuevo acercamiento o no es así? No. No. Lo de AFARA creo que es de su iniciativa. Y no es barato en nuestro país hablar claro, pero yo prefiero seguir hablando claro. No tiene estatura para ser un motivador de un diálogo que permita avisorar resultados auspiciosos. Él es parte. Y su discurso de que él no ofende a nadie, que no es agresivo, es cierto en las formas, pero en el fondo es parte de la estructura que está apretando a mucha gente para tratar de que adhieran al proyecto electoral que ellos tienen. Y lo estoy haciendo como descripción, lo estoy haciendo como reproche siquiera, porque es nuestra realidad secular. No digo que esté bien, pero tampoco voy a rascarme las vestiduras, como decía un correligionario mío, ante una situación que no es nueva. Lo de Infran, gran parte de la ciudadanía sabe, voy Enrique porque me han escuchado en entrevistas más de una vez decir que nuestra Constitución da pena y nuevamente nuestra Constitución permite una serie de especulaciones, que la terna es vinculante, que al ser rechazado Infran ya la terna desaparece, que hay que construirla de punto cero, no, que hay que completarla con un nombre más los que ya están, Peña y Rolón. Y la tesis que mencioné en la última sesión ordinaria del Senado, tesis basada en un dictamen del doctor Antonio Telechea, no sobre este caso, dictamen precedente al caso, anterior al caso, que señala que el tratamiento de la designación de un ministro de Corte y el acuerdo del Ejecutivo debe parangonarse con el tratamiento de un proyecto de ley cualquiera, que sancionado por el Senado se va al Ejecutivo. El Ejecutivo promulga, se terminó. Si el Ejecutivo veta o objeta, que es el otro término constitucional, vuelve al Congreso, y si el Congreso se ratifica en su sanción, de vuelta al Ejecutivo, que ya no tiene otra que promulgar, que convertirla en ley. Entonces, el doctor Telechea, en esa tesis que estoy mencionando, que estoy recordando, sostiene que a pesar de que en la Constitución, en el caso del acuerdo del Ejecutivo, no habla de veto ni de objeción, en la práctica es un veto, que es así, prácticamente es un veto. Que por lo tanto, al volver al Senado, el Senado puede ratificarse y enviar de vuelta al Ejecutivo, que se vería en la situación del proyecto de ley ratificado por el Congreso, ergo que tendría que dar necesariamente ya dar el acuerdo. El lunes vamos a tener la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que vamos a procurar producir un dictamen que, como se sabe, pero vale la pena aclarar a la audiencia, es apenas una opinión y un consejo al Pleno, que va a ser finalmente el que va a resolver. ¿Y el dictamen es en este sentido? ¿O no? No, hay 2 o 3 tesis. Recién el lunes vamos a saber cuál es el dictamen de mayoría de la comisión. Me muero de ganas de hablar. Sí, lógico. Imagínate, hoy estuvo casi un señorito, porque no sí, mira que se comió todo. Me comí todo, mientras usted hablaba yo decía, ellos dos van a hablar y yo voy a comer tranquilo. Claro. A ver, háblenos más, muchachos. No, yo estaba escuchando ayer la opinión del senador en una nota de cronista, ¿verdad? Sí. Y yo disiento profundamente, no con Calé,
Yo simpatizo muchísimo con Calé, ese es el problema. Yo no puedo carajearme con él porque sinceramente le amas. Le amo. Vos te imaginas si Enrique y yo llegamos a carajearnos desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Y no van a terminar nunca. Pero sí siento profundamente con la tesis de Telechea y sobre todo, mi querido Calé, con la idea de que se tenga que usar el argumento de Telechea como una cuestión de autoridad. Porque el artículo 264, creo que es el 264, casi seguro, define usa una palabra que es acuerdo, y el acuerdo no es un proceso legislativo, no es ningún elemento de la capacidad legislativa del Ejecutivo, nada, no. El acuerdo es simplemente un pronunciamiento del presidente sobre una cuestión, punto. A mí y yo te dije la vez pasada en Unicanal, a mí me preocupa mucho que en el Partido Colorado de repente haya gente que no quiera bajarse a trabajar con los elementos racionales, ¿verdad? Ojalá fuese en el Partido Colorado nomás. No, en todos los partidos. Ganan de Laya Paraguay, ganan de Cariaí. Pero es que yo estoy de acuerdo contigo. Ahí yepema composición, cada vez hace Cariaí, indica tu agüeví, por más que me demuestren que estoy equivocado. O sea, ese es un rasgo contracultural atávico. Totalmente. Y la vez pasada yo me asusté en el programa porque creí que Javier Zacarías le iba a tirar un vaso a Nelson Aguinalde, ¿verdad? Pero yo lo que te digo es, hay que trabajar sobre elementos de racionalidad y uno de estos elementos es categóricamente tenemos que ponernos de acuerdo en qué significan las cosas. Yo honestamente creo que Telechea en el documento que estás mencionando, que es anterior, como bien decís, muestra un oportunismo intelectual que yo no creo que sea aceptable en términos rigurosos. Creo que no se puede estirar la definición de acuerdo a la definición de proceso legislativo. No es razonable, Carlos. Se refería al proceso de construcción de las leyes. Claro, exactamente. Claro, o sea que un veto no es igual a esto no un es rechazo. un veto, es simplemente yo no te doy el acuerdo. Que te conste que yo le dije al presidente que creía yo que tenía que darle el acuerdo al INEO para terminar esta cuestión. Pero después de eso no me pueden decir a mí, chico, esto tenemos que convertirlo en otra cosa que el acuerdo. El acuerdo es el acuerdo. Bueno, pero ¿y cómo se va a zafar finalmente? Vos me decís que el Asuntos Constitucionales va a dictaminar y yo ustedes... puedo dar mi criterio. Sí. Yo creo que la terna se acabó. De acuerdo. Nosotros debiéramos comunicar al Consejo de la Magistratura. ¿Y ahí qué pasa? Y el Consejo de la Magistratura decidirá si llama de nuevo para poner los tres candidatos o si llama solamente para llenar un lugar. Sí. Digo de propósito, un lugar procurando que se entienda bien. Porque al fin de cuentas, ¿por qué tiene que pagar el pato la doctora Peña o el doctor Rolón? El rechazo o el no acuerdo del Ejecutivo fue para IFRAM. Ahora, si se llama de vuelta, se presenta el INEO. Se presentan otros y 50 y pico que se presentaron y 100 más. Y si resulta que otra vez son los de mejor puntaje estos tres, ¿al INEO hay que incluirle o no? Sí. En sentido ético de búsqueda de justicia, habría que incluirlo. Ahí yo tengo pero en sentido fáctico... No, es ridículo porque va a volver a repetir la historia. Claro. Acá yo quiero, permítanme tomar un minuto lo que dijo Enrique. Nos prendemos mucho de nuestras posiciones, especialmente políticas, más que jurídicas, ideológicas ni hablar. La contracultura del jaeyepema, japei, sendaku, emuay. Ya dije esto y de ahí no me muevo. Y cuando empezó esto, yo escribí a unos amigos y les dije, procuremos que esto no se convierta en una pulseada entre chuscos de arrabales porteños más propio de viejas películas tangueras. Cierto. Y desgraciadamente se convirtió en eso. Famosa lucha de investiduras. Sí, señor. ¿Y qué se puede hacer para cambiar entonces eso? Y revisarnos, no revisar al prójimo como hacemos siempre. Revisarnos primero. Y ser objetivo. Sí, esa es una forma de decir.
Bueno, pero para esta segunda parte del proceso, de verdad yo creo que tiene que haber un diálogo entre el Ejecutivo y ustedes. Pero tengo Sí, es que está mal redactado, está mal redactada la Constitución. Sí, pero te quiero decir... El Senado designará con acuerdo. ¿Qué significa eso? Desde mi punto de vista, si vamos a proceder con seriedad, claro, que el Senado, sí, cuando tenga acuerdo, el criterio de que Enrique Vargas Peña, de la terna Vargas Peña Arias Aram, es el de la preferencia del Senado, pida previamente la opinión del Ejecutivo. Eso es designar con acuerdo. Claro, porque resulta un blef designar para depender de la voluntad de un tercero poder. ¿Para qué hacen esos tres pasos? Ya escribí cuál la castellano, guaraní, pero hijo ya escribí cuál, la castellano vea tú ni lado pregunta ya hay. Tanto es que efectivamente hay un problema de castellano en la Constitución, que también en este tema que ahora Lugo y su abogado, digamos que me parece sensacional, la vuelta que dieron. En esa manipulación de la hermenéutica constitucional. Exacto. Claro, bueno, pero en términos... Si tomamos, te decía el otro día en Radio Switch, si vos tomás esta oración aislada, podés invertir totalmente el sentido de la legislación de la norma constitucional. Categórico. Pero hay un esquema para entender las cosas. Pero coincidirás, Enrique, coincidirá Lorena, coincidirá Luis, coincidirá Doña Mina. A moja pobre, el mismo problema. Con esto vamos a la pausa un ratito. Bueno, antes te digo que sabías que Tigo, a partir de ahora, tenés más opciones de internet increíble, y con megas extras para navegar. ¿Qué? Megas extras, con megas extras para navegar donde quieras a máxima velocidad. Además, con todos los paquetes, ya sabes, disfrutás de WhatsApp libre para chatear y solo tenés que enviar internet al 456 y listo. Aprovechá estos beneficios que son por tiempo limitado. En Tigo, el centro, sos vos. Podemos hacer un primer plano. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día, en una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Yo me cambié a un super espuma porque descubrí que lo que hace la diferencia en un somier es la espuma. Los colchones super espuma están fabricados con resortes de acero templado súper duraderos y múltiples capas de espuma que combinadas brindan el soporte y confort ideal para mi cuerpo. ¿Y vos qué estás esperando? Hacé como yo, cambiate a un super espuma y viví más despierto. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. El mejor regalo para mamá es tu compañía del 13 al 17 de mayo. Con las tarjetas de crédito del Banco Continental, regálale flores con un 20% menos en todas las florerías y llévala a pasear con un 10% menos en todas las estaciones de servicios del país. Solicita ahora tu tarjeta de crédito al 419-6000 o envía tarjeta al 26684 desde tu celular. Banco Continental, responde. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big bag, primero en grúas de última generación.
Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente. somos mucho más que dos. Bueno, llegó al Paraguay el Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. Inspirado por la técnica artesanal del soplado de cristal y la orfebrería, el Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. Edge es así, se lee Edge. Edge. Este te gusta, el Edge. Ese es el Edge. Ay, qué nivel. Representan, ya sabes, una fusión única de metal y vidrio. El resultado es un smartphone con diseño único, curvas elegantes y superficie de cristal. Adquirí tu S6 y S6 Edge en tu operadora de elección o locales de venta autorizados por Samsung Paraguay. Samsung Galaxy 6. Next is now. ¿Está bien así? All right. ¿Por qué tenés vos el...? Yo no tengo, eso no puede ser. Vos te quedaste con mi programa, más encima tenés el Galaxy S6. Qué hermoso que es. Creo que te está robando protagonismo, Mina. No, cuidado, estás creando un monstruo. Estoy creando un monstruo. Sí, basta. Precioso. Me encanta. Bueno, estábamos recordando cuando antes, ¿en qué año fue eso que decía? Usted sabe con quién está. Señora, usted sabe dónde está su hija. Y por sobre todo, ¿con quién? ¿Quién decía eso? Chaco Boreal de don Gerardo Torcía. Claro, entonces yo le pregunto a Lorenita. No, pero nosotros hacíamos el chiste. Señora, ¿sabe usted a esta hora dónde está su hija? Y sobre todo, ¿debajo de quién? ¡Ay, Dios mío! Bueno, y nosotros le hacemos a Lorena, ¿verdad? Ustedes saben con quién duerme Lorena. ¡Qué presión, por Dios! ¿Con quién dormía Lorena? Y ahora queremos saber con quién. No, porque nosotros en un programa, le digo, Lorena, ¿qué sexy? A ver, para dormir, ¿sos sexy o famoso te pones así una remera, verdad? Depende de la ocasión. O dormir. Entonces me dice... Bueno, mira, yo duermo con mi mamá. ¿Qué? Le digo yo, ¿verdad? Sí. Lorena, ¿dormí con tu mamá? Sí. ¿Duerme? ¿Qué en la misma cama? Sí. ¿Duermo con todas las noches? Sí. Pero y cuando salís con tu novio, tu amigo de turno, lo que sea, amante, ¿verdad? Que vení y duermo con mi mamá. Entonces yo no podía... Muy bien. Eso fue hasta el año pasado, pero ahora, después de eso que yo te dije, no podés. Sigo el ejemplo del locutor de Chaco Boreal, imagínate. Siempre, señora, con tu mamá. Y mi mamá sabe dónde duerme la hija. Claro. ¿Y no, por qué me hace cosquillita? No sé qué quería. Lo que pasa es que sí, ella me rasca para dormir. Te rasca, hay que rascarla, Lorena. Ya saben, muchachos, si les toca dormir con Lorena. ¿No será que para que vean la mala suerte, justo hoy me corté la uña. Bueno, ¿cómo fue? ¿Dormía con tu mamá en serio? Sí, pero te prometo, palabra de honor. Sí, hasta ahora duermo. Ella me está por echar de la cama. Porque dice, bueno, mi hija, ¿qué tal la independencia? Está tu dormitorio, tus cosas. Lo que pasa es que yo soy en el dormitorio de ella. Sí, yo me voy con la almohada, me voy a su cucha, sí. Tipo nenita de 10 años. No será el marcante de alguien. Exacto, mamá. Este famoso papi, ¿verdad? En este caso. Como los sobrinos. Los sobrinos, sí, papi, mami. Bueno, pero ahora también te escapas algunas noches y dormís con alguien. No, la verdad que me toma más tiempo de estar con ella. Vos sabés que la relación que tengo con mi mamá es tipo siamesa. O sea, no es una cuestión mamá, hija, hija, mamá. Somos demasiado partner. Entonces, si es que de repente salgo a la noche... correctamente, cuando estoy camino a mi casa, le llamo mamá, estoy llegando, entonces ella me espera levantada y me voy, me aseo y me acuesto con ella. Correctamente. ¿Se das un poquitito y duermes? Sí, famoso, y mientras me rasca le voy contando, y boom, me quedo dormida, ¿verdad? ¿Alguien puede creer que el sex symbol del Paraguay duerme con su mamá? Nadie, ¿verdad? No, pero No, claro, sí, o sea, tengo mis momentos también, por supuesto, claro, pero... ¿Con quién andas ahora, Lore? Estoy con alguien. Con su mamá. No, pero aparte. Pero con el mismo novio de esa vez.
Sí. ¿Cómo que se llama? No, pues sabes que a mí me duran mucho los novios. Sí. ¿Sos de relaciones estables? Sí, estables, así bien largas, bien estrechas. Sí. Sí, ¿Y hace cuánto que estás con el actual? Y hace más de 3 años ya. Más de 3 años. Sí, ¿Y durmió alguna noche contigo? Creo que sí. Pero esperen que también yo quiero saber sobre eso sí quiero saber sobre Enrique. Sí, por favor. A mí me contaron un chisme, pero no voy a decir nada. ¿Cuál? No. No decís ya. No, ni pienso. ¿Mío? ¿Qué? ¿Mío? Tuyo. No. No. Todo o sea que Enrique, todo es mentira. ¿Con todo quién? es mentira. Todo lo que te O sea, cuentan. pues ya sabes de lo que hablo, ¿verdad? No sé, pero tantas cosas ya se dijeron que estoy vacunadísima. Te estoy barreando. No. Sí sabés, pero ¿no sabés? No, yo me callo. Ah, pero sabés. No. Lorena con el presidente, pues por eso. No, por Dios. No te gusta el presidente. No, mi respeto para. No, para nada. Bueno. Viste que era el presidente, ese era el chisme. ¿Qué? No. Yo no dije eso. Espera, no te van a echar. No me tiren al último día de trabajo. Por razones desconocidas, el periodista Enrique Vargas Peña abandonó su puesto de trabajo. No, aparte, creo que te estás confundiendo. O sea, mi compañera es... No, yo no dije nada. Ya. ¿Por qué si hablamos del presidente? No, si hablamos del presidente, porque, o sea, Gloria era, no sé si ex o actual pareja del señor presidente, ¿verdad? No sé si hasta ahora, porque realmente no pregunto mucho, pero... Mejor esas cosas, ¿verdad? Sí. Pero la gente fantasea mucho también. Opina sobre tu vida privada. Bueno, que seguro fantasean con Lorena. Pero bueno, no es muy imaginativo. No, pero en el sentido que opinan de tu vida privada como si fuera que duermen debajo de tu cama. Y no es así. La gente se imagina cosas porque tantas cosas ya escuché. Por eso siempre digo, yo estoy vacunada contra todo. Ya dijeron de todo, ¿verdad? Sé cuál es mi verdad y no tengo por qué justificar también mi vida, ¿verdad? Delante de nadie, ¿no? Dice Lorena como si durmieran debajo de tu cama. ¿Conoces el caso del tipo que descubre a su mujer en la cama en volamen y ve las patas de un tipo debajo de la cama? ¡Qué horror! Y fulana, mina, le dice. ¿Qué carajo hace ese tipo debajo de la cama? Debajo no sé, mi amor, pero arriba maravilla. Bueno, a ver, ¿con quién andás vos ahora? Porque rápido, porque ya se me va el tiempo, me corto. No, con nadie. ¿Con nadie? Con nadie. ¿Estás solo? Este es el centro de mi vida. ¿Ya te mostré ya? A ver, el centro. Tu hija. Sí. Bueno, pero aparte tu hija y la mamá, porque ustedes vienen con cada verso. 17. Oh, adolescente. Yo me tengo que levantar, o sea, todos los viernes y todos los sábados. Para ir a buscarla. A buscarla y a traerla. ¿Y qué se queda contigo los viernes y sábados? No se queda conmigo, pero yo, o sea, viste que yo hago ese trabajo porque los días de semana tengo poco tiempo para estar en casa, ¿verdad? Entonces yo le digo a mi señora, a mi ex señora, esto voy a hacer yo. Esta parte es mía porque es la hora y que, bueno, y además en la ida de la avenida escucho los chismes de Sofi, ¿verdad? Y me entero un poco de cómo es su vida y compañía. Estoy bastante actualizado de lo que ella hace. Así que... Porque estás viviendo solo. Estoy viviendo solo. ¿Y de amores te gusta alguien? Nada. Estoy tranquilo. O sea, no, por eso, si estás tranquilo porque te gusta alguien. Pero siempre hay alguien, no existe, ¿no? Claro. Estoy tranquilo porque tengo... yo te conté ya. Pero puedes repetir otra vez. Claro, ¿cómo diría Manuel Bernardi? La audiencia rota. La audiencia rota. La audiencia rota. Claro. El público se renueva. Exacto. Sí, estoy tranquilo porque yo tengo que definir muchas cuestiones todavía en mi vida. Nosotros no estamos divorciados, por ejemplo. O sea, estamos separados. ¿Pero volverías con tu señora? No, ella está en una relación ahora. Está en una relación. Así que, pero... Digamos, ¿y vos no? ¿Vos con yo no. Pero además me parece que no... No es todavía el momento. No, me parece que no quiero. O sea, estoy tranquilo. ¿Estás tranquilo? Sí. Bueno, te dejamos así. ¿Y el maestro? No, nada. Sí, él nos puede hablar de todas sus relaciones porque tendríamos otro programa. Sí. Ese tema de la magistratura no quedó muy claro. Buenísimo, no quedó claro lo del consejo de la magistratura. ¿Vos, Luis, en serio? ¿Con quién? No, yo estoy feliz. Me tuve 5 divorcios. ¿5 divorcios? Sí. Pero divorcios así purete. Sí. O sea, te casaste 5 veces. 5 veces. Y tengo 4 varones de diferentes administraciones. Sí.
Y mis ex conformaron una asociación para asesorarla a la próxima víctima. Para que digan con él, Bueno, y 20 años, yo tengo varones, ¿verdad? Y hace 20 años que quería tener una nena, ¿verdad? Entonces ahora siento lo que Enrique siente, ¿verdad? Tengo una nena de 1 año y 6 meses. Ay, mi amor. Híjole. 20 años tuve, cambié de mujer y todo porque no me traían la nena, ¿verdad? Ahora tenés la novia. Bueno, la estoy loco, novia. por eso tengo que más ni viajar ni hacer nada. Y con esa, Y señor... probé todas las técnicas que había, ¿verdad? Que existen para que venga Para la que venga nena, la ¿verdad? nena. Que te recomiendan. La ¿en escalera serio? mecánica, la silla, ¿cómo se llama? El del salto del tigre. tigre, el Tigre, ventilador, el helicóptero. Hasta que una indígena me dijo, Marijala Tierrina. Y así, ¿Y de verdad por la me dieta también probé. Ahora se baja una aplicación de Facebook, de Google, para saber, si elegir querés el sexo. nena o varón. Elegir el Para sexo. concebir el sexo. Y esta indígena me dio la fórmula. Sin haber recorrido a Google. Claro, me dijo, mujer, La luna. perdón, luna, cuarto menguante, mujer, tercer día de ovulación. Y yo le dije, ¿cómo hago para armarme a mi edad en el momento exacto? O que está en tu trabajo y te diga, hola, vení rápido porque es el momento. Sí, manicu. No sé qué pasó, pero funcionó. Funcionó. Funcionó y tenés estoy la nena. radiando. Maravilla, maravilla. Una Ya no te me pareja, casás más, una ¿verdad? pareja fantástica, una de esas paraguayas auténticas. Y ya no te me casás más. No, ya nunca más. No. ya, O sea, No, con esto pareja ya. pero No, ya sin está, ya, casarse. ya está. Por cábala ya no te me Ya casás. juré por en el Corán, la Biblia, Bueno, a Caleb no le preguntamos nada, ¿verdad? Porque ahí me dice. Pregúntame, por favor. ¿Con quién estás casado? Bueno, Partido creo que Colorado. el único El Partido Colorado. que se franqueó fue Luis. Pero yo voy a seguir la línea de Lorena, que anda con la mamá. Enrique, que anda con la hija. Yo ando con una tía. Bueno, nos pedimos así, de verdad, fue un placer. Vamos a un brindis, por favor. Sí. Chin, chin. Mucho éxito, Mila. Gracias. Éxito. Un gusto compartir con ustedes. Igualmente. Buen provecho. Chin, chin. Bueno, no se olviden que llegó a Paraguay Barcos y Rodados, como siempre. Ya se carga potencia y calidad en tu auto. Las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. Ahora sí, chau, chau. Hasta el próximo lunes, el lunes de Mina. Y no se olviden que antes el domingo estamos con Enrique, por favor. Caro Cruz domingo, lunes tienen Mina y miércoles nuevamente Mina. Así es que tenemos... Y realmente la franja de las 22, en serio, de Red Guaraní les recomiendo, porque los lunes Sheila Reina, el martes está Luis Vareiro, que empezó su programa ayer. El miércoles Sheila Reina nuevamente. El jueves Germán Martínez. Y el viernes Rubín, Arturo y toda su banda. El Fulbo. Exacto. No Fulbo, el que hace con otros compañeros y hablan de todo. Ahí donde tiene música. Y... Exacto, tienen de todo. Y con Álvaro, mi cuñado. Exacto, están todas, la pesada está ahí. Bueno, chau, muy buenas noches. Que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla, te mira. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Banco Continental responde. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Pacholí, con calidad Inca. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados, con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Recuperal, calidad Fapasa, líder en...